Vamos, vamos. Listo, bueno. Vamos entonces a darle inicio a esta parte. Vamos a hablar sobre cómo lanzar nuestra propia L1 en menos de 2 minutos. Antes de empezar, quisiera como presentarme un poco para que me conozcan. No sé cómo, bueno, aquí está hablando X. No, quiero hablar un poquito. Soy embajador técnico de Avalanche. También soy de profesión ingeniero civil, especialista en ingeniería de software y por ahí he estudiado otras cositas. Soy desarrollador web 3, entonces tengo experiencia en temas de cloud y temas de web 2. Cualquier pregunta técnica pueden hacerla, no hay ningún problema. Ahí vamos como mirando eso para que puedan comprender completamente el concepto. Esta charla no va a ser solamente para personas técnicas, sino que si no son técnicos, vamos a comprender cuál es la guía o cuál es el conocimiento mínimo para poder empezar a desarrollar todo esto. Porque generalmente es como, vamos a crear una blockchain, sí, pero ¿qué consideraciones debo tener para poder tener una blockchain, para poder crearla? No es solamente decir, en un lado, crear blockchain. No. Sí, bueno, sí, sí crear blockchain es muy fácil, la verdad, pero tengo que tener un conocimiento previo para poder hacer o crearla de una manera sencilla y comprendible. Bueno, soy cofundador de VoxPay y Doblabs y Rifa Medellín. Doblabs y Rifa Medellín son unas comunidades y VoxPay es un proyecto de IFA que ahí estaremos sacando pronto. También soy astrofotógrafo en ratos libres, ahí como para variar. Me gusta el tema de la astronomía y la fotografía. Antes de empezar a hablar sobre L1s, quisiera que viéramos un poco sobre qué es Avalanche inicialmente, para poder entender por qué Avalanche permite hacer eso. O sea, por qué esta tecnología nos da la capacidad de crear una blockchain. Te vamos viendo primero un poco sobre qué es Avalanche, luego cómo podemos entender el concepto de crear una blockchain y luego cómo hacerlo, para que vayamos como siguiendo ese hilo lógico. Inicialmente, Avalanche es una plataforma de código abierto, es decir, aquí vamos a encontrar muchas cosas que se van actualizando todos los días y podemos usarlo de manera gratuita. Adicional a esto, Avalanche no es simplemente una blockchain, es un ecosistema, es algo grande, es un ecosistema que permite interoperar y manejar varias blockchains. ¿Cómo es esto posible? Avalanche es, imaginen lo siguiente, una máquina, imaginen que yo vengo y digo, listo, voy a crear una máquina para hacer zapatos. Y como creo la máquina para hacer zapatos, ¿cómo demuestro que la máquina funciona? ¿Qué creen que puede hacer? ¿Quién se le ocurre? ¿Cómo demuestro eso? Haciendo zapatos. Entonces, ¿qué hago? Si creo una máquina que hace zapatos, voy a crear mi primer par de zapatos y los pongo al público y diga, mira, esta es una prueba de que mi máquina funciona. Esa prueba de que la máquina llamada Avalanche funciona es lo que todos conocemos como Avalanche Chain. Entonces, Avalanche es una máquina para crear blockchains. Y la prueba de que todo esto funciona es Avalanche C-Chain. Entonces, la C-Chain es simplemente un producto que se puede crear con la máquina llamada Avalanche. Con eso en mente, entonces sabemos que Avalanche en realidad no es una blockchain. Es algo para poder crear blockchain según las necesidades. Y Avalanche nos da la posibilidad de modificarla, adaptarla y poder tener una blockchain específica para cada necesidad. Entonces, por eso es que se considera una red de redes. Ahora, esa configuración debería ser lo más fácil posible, lo más entendible y obviamente tener algunos features o configuraciones que sean muy llamativos o que sean novedosos o que puedan mejorar esa experiencia relacionada o comparada con otro tipo de blockchain o ecosistemas. En este caso, este es un resumen pequeño de lo que es Avalanche Chain. Avalanche Chain es una blockchain que está dentro del ecosistema de Avalanche, que tiene unas características como un tiempo de finalidad un poco corto o muy corto comparada con las otras de mercado o con cualquier otra blockchain. De hecho, es una blockchain a la cual tú puedes mirar que tiene una transacción de generalmente menos de un segundo. Te dice que menos de 2 segundos para ser optimista, pero en el mundo real vas a ver que es mucho más rápido. Y en temas de rendimiento también tiene un gran rendimiento. Entonces, esto es algo que tiene la red principal o la C-Chain. Pero nosotros podemos crear la nuestra. Y crear la nuestra es, podemos tomar como base esto y configurarla para que sea un copiar y pegar o decir, ¿qué pasaría si esta línea de rendimiento la hago más grande? ¿Qué pasaría si puedo abarcar más transacciones por segundo? ¿Cómo puedo mejorar el rendimiento? ¿Cómo puedo configurar esto para que se adapte a la necesidad de cada mercado, de cada situación? Por ejemplo,
tengo que trabajar para una empresa privada, un banco, y ese banco tiene que resguardar información que debe ser muy segura. ¿Qué implicación y limitación tenemos ahí si es una entidad privada que no quiere que la información salga al aire? Esta información de rendimiento y todo el tema transaccional debería correr sobre unos servidores privados, una blockchain privada. Y las alternativas actuales, bien llamadas blockchain públicas, no permiten eso. Pero con una blockchain privada se puede hacer todo esto. Se puede crear una solución específica para un negocio o un modelo de negocio muy específico y muy puntual. También, además de eso, cuando escuchamos el concepto de crear una blockchain independiente, se suele asociar a una isla. El concepto de isla viene por la definición de que es un terreno, un territorio físico, completamente aislado o separado de cualquier otro territorio físico mediante una limitación, en este caso de agua, y tengo que construir una tecnología o construir un barco, un puente o algo para poder conectar dos territorios. En este caso, Avalanche permite que al momento de crear nuestra propia blockchain podamos agregar una configuración que permite que estas islas ya tengan por defecto un puente hacia cualquier otra isla que se creó dentro del ecosistema. Entonces, no es solamente crear una solución adaptada a un producto específico o una necesidad específica, sino que también es crear de paso todas las conexiones e infraestructuras necesarias para que esto pueda tener un impacto real en el mundo del día a día. Entonces, voy a crear una blockchain para una entidad privada, una entidad pública, gubernamental, X, Y, Z, lo que sea. De paso, se crea la infraestructura necesaria para que pueda operar y pueda funcionar en el mundo real. Ya se sabe que esto no puede ser una isla, que esto no puede estar aislado, tiene que estar conectado con el mundo real, tienen que haber casos de uso, sabemos que hay liquidez en otros lados, sabemos que hay proyectos que están en otros lados y tenemos que conectar esto para que pueda interoperar y funcionar más fácil y obviamente acceder a más información de afuera. Entonces, eso es un resumen un poco de lo que es Avalanche, de lo que permite hacer y de lo que podemos construir dentro del ecosistema. Porque recordemos, Avalanche es un ecosistema, la sidechain es la prueba de que ese ecosistema funciona. Ahora, antes de empezar, igual quiero invitarlos a que los que quieran ser técnicos, acá tenemos el Avalanche Starter Kit. Si quieren seguir esta guía y quieren hacer el paso a paso, acá pueden hacerlo. Escanean este QR y con esta información, con este enlace, vamos a poder crear nuestra propia blockchain. Listo. Ahora sí, una vez que hayan escaneado, van a ver eso. ¿Esto qué es? Un repositorio, no se asusten, no se vayan a dormir, no se vayan a ir. Esto es simplemente una página web. Una página web que tiene código, código que no debemos entender. O sea, no es como, uy, ya vi código, ya apago el cerebro. No, no apaguen el cerebro, porfa, no piensen en, no voy a pensar acá porque veo un poco de cosas inentendibles, no. Vamos a ver que esto es muy sencillo. Simplemente es una interfaz gráfica que funciona por ahora sí. Espero que en un futuro esto lo cambien y sea mucho más bonito. Pero por ahora tenemos esta interfaz gráfica, un código. Y aquí en la parte superior derecha, donde aparece Code, vamos a ver dos opciones. Requisito para poder ver las dos opciones, tienen que tener una cuenta de GitHub. GitHub es un lugar donde se sube código y se puede ser público, puede ser privado, pero hoy vamos a administrar y manejar todo nuestro código. Una vez que tengan conectada la cuenta de GitHub, lo que van a ver son dos opciones. Local es para cuando yo descargo el código y lo voy a correr en mi computador, pero la idea de esta prueba es que vamos a hacer esto online. O sea, literalmente no vamos a descargar absolutamente nada. Desde un navegador le pueden dar clic en el apartado de Codespace y van a darle en crear Codespace en main. ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es que va a crear un entorno de desarrollo preparado, configurado, ya listo para empezar a programar. Para empezar a programar de manera no code, una blockchain. Es algo rápido. Vamos a empezar con palabras, con un lenguaje humano, a crear una blockchain.
Ahora, ¿qué prosigue? Listo, le di clic en el botón de Create Code Space. Recuerden, abrimos el QR que les compartí, creé una cuenta de GitHub, la conecté en el caso de que tenga una, le di aquí en apartado de Code, le di en Code Space y le di en Crear una. Ahora, ¿qué voy a ver? Va a pasar varios minutos, se va a empezar a cargar, a configurar, pero una vez que ya quede configurado, vamos a ver esto. Un entorno de desarrollo. Vamos a ver algo sencillo, un lugar donde programar. En este lugar tampoco, por favor, me apaguen el cerebro, también relájense, no vamos a ver código. Recuerden, todo va a ser algo no code. Vamos a hacer no code. No vamos a ponerme a escribir, no va a colocar ninguna sintaxis de código. Todo van a ser palabras humanas. Vamos a seguir una secuencia lógica de programación, pero con palabras humanas. Va a ser algo muy suave. Ahora que ya tengo el entorno de desarrollo, voy a crear la blockchain. Pero antes de crear la blockchain, quiero que entendamos el concepto de qué es crear una blockchain. ¿Cómo la creo? No es simplemente la palabra crear, pero crear es algo muy genérico. Necesito entender qué es una blockchain, cómo funciona una blockchain, para poder decir, voy a crear mi propia blockchain. Entonces, para poder saber qué es una blockchain, sabemos de pronto aquí los que ya llevan rato en el entorno, en el ecosistema, saben que en realidad es información distribuida en el cual un grupo de nodos está sincronizado y sabe qué información se va a actualizar, y si alguien hace trampa, los demás saben que como no está sincronizado con ellos, es un tramposo y lo excluyen del grupo y de la tribu. Eso es lo que sabemos normalmente de blockchain, pero eso tiene unas implicaciones. Implicaciones como que antes de que cualquier miembro del grupo empiece y estemos todos sincronizados, tiene que haber una información inicial que sincronizar. Entonces vámonos por la parte lógica. Antes de empezar a validar blockchain, antes de que todos estemos sincronizados, tenemos que estar de acuerdo en qué vamos a empezar a sincronizar. Eso es lo que vamos a denominar crear el bloque génesis. El bloque génesis es el primer bloque de la blockchain. Entonces vamos a enfocarnos inicialmente en crear toda la configuración, crear toda la información inicial, crear todas las reglas con las cuales nos vamos a basar para poder empezar a crear una blockchain. Si queremos estar todos sincronizados, si queremos empezar a validar transacciones, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Y toda esa configuración, toda esa información, todo va acá, en crear el bloque génesis. Ahora listo, ya dijimos que vamos a crear una blockchain, dijimos que era privada, dijimos que era pública, dijimos que el token se va a llamar tal cosa, que va a estar respaldado, no sé, en oro, en dólares, en pesos argentinos, en cualquier cosa. Y con base en esa información de configuración en la que tenemos que estar de acuerdo todos los validadores, o tienen que estar de acuerdo los validadores, puede que no sea yo. Con base en esa información ya tenemos el bloque génesis, es decir, la primera información con la cual se van a sincronizar todos los nodos. Ese es el primer paso. Antes de siquiera pensar en tener nodos, hay que saber qué es lo que vamos a guardar en los nodos, cómo vamos a empezar. Una vez que ya tenemos el bloque génesis configurado y toda la información inicial, ¿qué es lo que prosigue? Buscar los nodos. No. O sea, si ya tengo cómo quiero que funcione mi blockchain, ahora lo que sigue es, vamos a compartir esa información con los nodos. Pero antes de compartirla, tengo que tener los nodos. Entonces, primero creo una configuración. Luego levantamos los nodos o los ponemos a disposición. Es como si yo digo, vea, voy a crear una campaña de marketing para vender algo. Primero tengo que crear la campaña y luego buscar los vendedores, los que van a exponer el producto, y luego los vendedores van a salir a exponer el producto. Entonces, primero creamos la campaña de lo que se va a exponer. Luego tenemos preparados a los diferentes vendedores que van a exponer eso. Es decir, preparamos a la línea que va a salir a trabajar. En este caso, ¿quiénes son los que trabajan y los que ejercen una labor? Los nodos. Son los que están todo el tiempo agregando información. Entonces, con eso en mente, ya tenemos creado nuestra información que se va a propagar y tenemos preparados a los que van a trabajar. En este caso, los nodos. ¿Cómo lo hacemos? Levantamos una red de nodos. Y posteriormente, lo que vamos a hacer es entregar esa información a cada uno de los nodos para decir como, listo, vamos a empezar la blockchain. ¿Todos están preparados? Sí. Vean, esta es la información. Empezamos en 3, 2, 1 y empezamos. Y ya todos sincronizados empiezan a trabajar. Entonces, creamos la información, les decimos a los nodos que estén preparados, entregamos la información a cada nodo y empezamos a jugar. Empezamos nuestra blockchain. Entonces, ese es el concepto, este es el paso a paso que debemos tener en cuenta al momento de crear una blockchain personalizada. Es decir, tener preparado nuestra información, nuestro bloque génesis,
levantar los nodos, tener los nodos preparados para empezar a funcionar y por último, entregarle la información y que empiece el juego. Entonces, con esto en mente, vamos a empezar a hacerlo. Vamos nuevamente al apartado de crear el bloque Génesis, que es obviamente el primer paso. ¿Qué tenemos acá? Son comandos, son cosas, pero vamos a encontrarle sentido para que veamos cómo esto puede ser no code. En la terminal vamos a tener una terminal, para de pronto los que no son técnicos y no saben programar, es un lugar donde podemos copiar comandos para ejecutar acciones. En este caso, cuando le dimos en el code space, lo que teníamos era Avalanche CLI. CLI, para resumir, Avalanche CLI es simplemente una configuración donde yo puedo escribir comandos no code y ejecutan acciones. Literalmente escribo una palabra, esa palabra ejecuta una acción. ¿Qué palabras clave vamos a tener? Vamos a tener inicialmente la palabra Avalanche. Es como decir, listo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer uso de las herramientas de Avalanche. Entonces, las herramientas de Avalanche me permiten hacer varias cosas. Por ejemplo, puedo crear y desplegar blockchain, puedo configurarlas, administrar contratos y un montón de cosas. Pero vamos a enfocarnos en dos cosas por el momento. La palabra blockchain y la palabra network. ¿Qué hace la palabra blockchain? Crear y desplegar blockchain. ¿Para cuál de los tres pasos me funcionará la palabra blockchain? ¿Para cuáles creen? Para el primero y para cuál otro. Y el tercero. Entonces el primero y el tercero lo ejecutamos con blockchain. Crear y desplegar. Es decir, crear bloque Génesis y entregar la información a los nodos. Y ahora el siguiente es network. ¿Qué permite hacer network? Administrar localmente los despliegues de las subnets. Subnet es el concepto y el nombre que se denotaba antes. Ahora subnet se va a cambiar a la palabra blockchain. Entonces se resumiría o se traduciría en administrar localmente los despliegues o las blockchain desplegadas. Es un lugar donde vamos a poder administrar toda la parte de nodos. En resumen. Entonces son las dos palabras claves que vamos a tener en cuenta. Blockchain y network. Ahora entonces continuemos con la palabra blockchain. Entonces vean que son comandos. Dentro de Avalanche yo voy a llamar a la palabra blockchain. ¿Qué puedo hacer con blockchain? Puedo agregar validadores, cambiar el dueño, configuraciones, crear, eliminar, desplegar, describir. Puedo hacer un montón de cosas. Pero empecemos con lo primero. ¿Qué era lo primero? Crear el bloque Génesis, crear la blockchain, crear la información que se va a repartir entre los diferentes nodos. Entonces, ¿cuál me permite hacer eso? Crear. ¿Qué hace crear? Crear una nueva configuración de blockchain. Vean que no es crear una blockchain, crear una configuración, crear ese bloque Génesis que va a dar inicio a toda la información que va a estar repartida en los diferentes nodos. Crear esa base, ese corazón inicial. Eso lo hacemos con create. Entonces, con Avalanche Blockchain y create voy a poder hacer eso. Listo, ya copié Avalanche, coloqué blockchain y copié create y él va a decirme, listo, perfecto, voy a crear algo, pero pregunta, Avalanche Blockchain Create, él tiene un parámetro de entrada. ¿Cómo quiero que se llame esa blockchain? Entonces me toca colocar Avalanche Blockchain Create y el nombre que quiero que tenga esa blockchain. Una vez que copio los 4 comandos, vamos a poder ver diferentes opciones. Él nos va a empezar a preguntar, perfecto, ¿quieres crear una blockchain? Primera pregunta, ¿cómo quieres que sea la máquina virtual? La máquina virtual de una blockchain, en resumen, como para hacerlo más sencillo para las diferentes personas, es cómo se va a ejecutar el código. Aquí un ejemplo para que lo entiendan mejor es, hay 3 sistemas operativos mundiales, por decirlo así. Tenemos Windows, tenemos Linux y tenemos el de Mac. ¿Cuál es el sistema operativo que permite correr la mayoría de juegos? Windows. Pero si yo quisiera hacer un juego para Mac, me toca modificar el código y programarlo un poco diferente para que funcione para Mac. Por eso es que salen juegos para Windows, a veces para Mac y no salen para Linux, porque tienen que programar de manera diferente cada juego. La misma lógica, la misma interfaz gráfica, pero tienen que programarlo en diferentes lenguajes porque son diferentes sistemas operativos. Aquí las máquinas virtuales funcionan como sistemas operativos que procesan la información y la entienden de alguna manera. El sistema operativo más común o más utilizado y que se utiliza en ACID Chain
es el que creó Ethereum en su momento, la máquina virtual de Ethereum. Entonces, por eso es que se da la alternativa de crear una máquina virtual que se comporte como la máquina virtual de Ethereum. ¿Y qué traduce esto? Que la blockchain que cree se puede programar con Solidity. Ya. Hay otras blockchain, otras configuraciones, por ejemplo, la Solana Virtual Machine, la máquina virtual con la que utiliza el ecosistema de Polkadot, del de Cosmos, que se programan con ROS o se programan otras cosas, pero en este caso, por defecto, desde el inicio, se puede hacer ya preparado con la Solnet EVM. Es decir, una blockchain que funcione con una máquina virtual de Ethereum. Ahora, ¿qué prosigue? Sigue la parte de qué tipo de configuración quiero hacer. Acá por temas de tiempo y para hacerlo más rápido, vamos a hacer una configuración tradicional. Es decir, voy a copiar lo que ya conocemos de C-Chain y voy a crearme una blockchain parecida. Pero pudiera crearme una blockchain con un montón de configuraciones. Ahora, una vez que digo que quiero hacer una blockchain, en ese caso quiero usar la blockchain por defecto para temas de pruebas, me va a preguntar información específica de mi blockchain. En este caso, lo primero es algo que se denomina el Chain ID. El Chain ID es como si definiéramos, por ejemplo, el DNI, el número de documento de la blockchain. ¿Por qué? Porque hay un mar de blockchain que funcionan con esa misma arquitectura, la arquitectura como el Windows o el Linux, y hay que aprender a identificarlas. Listo, tengo un montón de computadores que funcionan con un sistema operativo específico, pero ¿cómo las identifico? Para entrar a este computador me toca colocar el Chain ID 1. Para entrar acá me toca el 43113, 43114. Los que saben programar saben que son los Chain ID de C-Chain y de C-Chain en Fuji. Ahora, yo tengo que crear mi propia blockchain. Obviamente no puedo definirle el número de identificación, el DNI de C-Chain, ni tampoco le puedo colocar el de C-Chain en Fuji, ni tampoco algunos específicos que ya estén en uso. Por lo tanto, vengo a esta página, Chainlist. En Chainlist puedo decirle que me diga si lo que yo considero que voy a usar está bien o ya está en uso. En Chainlist le pregunto, le digo que quiero incluir testnet, las redes de prueba, y coloco mi Chain ID. Yo digo, vea, yo quiero usar 1298. ¿Está eso libre? Sí, no hay nada. Ah, perfecto, lo voy a utilizar. Y lo copio, 1298. ¿Por qué? Porque sé que no voy a generar algo que se denomina colisión. Es decir, colocar o sobreponerme sobre algo que ya existe. Luego la siguiente pregunta es, ¿cuál es el símbolo del token? El símbolo del token va a ser, en este caso, estamos creando una nueva blockchain. Y como de pronto resumen para que aterricen un poco más el concepto de blockchain, a mí me gusta denotar la blockchain como si fueran unas economías, como un país. Por ejemplo, Argentina exporta al mundo algunos productos. Asimismo, Colombia exporta al mundo algunos productos, Estados Unidos exporta al mundo algunos productos, y cada economía, para exportar ese producto, lo que dice es, listo, ¿te gusta mi producto? ¿Te gusta lo que hago? Compra mi moneda, con mi moneda compras el producto y ahí sí puedes tener el producto. Entonces, cada vez que creamos una blockchain, estamos creando un sistema económico que al final del día va a exportar un producto o un servicio. En este caso, el servicio puede ser blockchain personalizadas, blockchain privadas, pero ¿eso se traduce en qué? Contratos inteligentes que circulan o que corren en un servidor privado con configuraciones específicas, o contratos inteligentes que están navegando en Internet en un servidor público. Entonces, al final del día es entender cuál es el servicio que se ofrece al mercado y tener bien claro qué es lo que se va a exportar. ¿Por qué la gente va a usar mi blockchain? ¿Qué es lo que les voy a ofrecer? ¿Qué es lo que van a tener ahí? ¿O cuál va a ser el valor agregado comparado con otro tipo de tecnologías para que hagan uso de mi tecnología? ¿Exporto algo? Mucha gente exporta algo parecido. ¿Cuál es mi factor diferenciador para que puedan usar eso? En el caso de que sea una blockchain pública y en el caso de que sea una blockchain privada, tener bien estructurado y definido todo. Ahora, esa nueva economía, ese nuevo país, tiene un símbolo y ese símbolo me toca definirlo. Por ejemplo, en Argentina, ARP. En Estados Unidos, USD. En Colombia tenemos el COP, COP. Y así simplemente definir un símbolo de un token. Una vez que lo coloquemos, ya, listo. Ya creamos la blockchain, nos entrega aquí información sobre una dirección que quedó prefondeada, porque si creamos un país, alguien tiene que tener la economía, no, o sea, creamos una moneda. ¿Quién la tiene? Esta dirección. Yo luego puedo pedirle información a la blockchain acerca de la información y puedo decirle que me describa o que me entregue datos acerca de esa blockchain que acabé de crear. Y me dice, vea,
una máquina virtual, tiene ese ID, esta es la versión, este es el nombre del token, este es el símbolo del token, esta es la dirección que quedó con información, esta es la cantidad de tokens que tiene, esta es la llave pública, esta es la llave privada, acá hay un tema y que teleporter, eso es para lo que les comenté del puente de comunicación, para poder que no sea una isla, sino que quede repartido por diferentes sectores o diferentes blockchains, poder generar esa interoperabilidad. Y adicional a eso, puedo agregar algo denominado precompilado. Precompilado son modificaciones que podemos hacer a la máquina virtual para que puedan tener más funcionalidades, más utilidades. Imaginemos, por ejemplo, que quiero una blockchain que cifre información, que la modifique, que la procese, pero eso si lo programo en Solidity sale muy caro. Entonces podría programarlo con un lenguaje de bajo nivel, con Golang o con otros lenguajes y generar una manera óptima de procesar un dato o modificarlo. Entonces son precompilados que se pueden hacer. Todo eso lo van a encontrar en la Academia de Avalanche. Ahorita les muestro dónde pueden estudiar esto en el caso de que les interese. Bueno, acá más información acerca de la blockchain. Ahora sigue el siguiente paso, el paso 2. Levantar los nodos. Esto la verdad es súper fácil. Es simplemente escribir Avalanche Network Start y ya, se levantan los nodos. Sencillo. Simplemente le pongo la palabra Start. Listo. Avalanche Network, que es la información de nodos, levántelos. Y ya vemos que quedan levantados en diferentes puertos. Y acá tengo algo llamado un Code Paste Endpoint. Como esto está directamente en el navegador, yo quiero conectarme al navegador. Y como me quiero conectar al navegador, entonces voy a tener que conectarme desde mi dispositivo móvil o quiero conectarme desde un lugar diferente. Esto está corriendo en un servidor por allá en GitHub, que puede estar en cualquier parte del mundo, no tengo ni idea de dónde está. Entonces yo no puedo decirle, es como el meme ese que le dicen, hey, mira, esta es mi página web, y le mandan el localhost. O sea, eso no, el localhost es el dispositivo que está corriendo. Yo tengo que poderme conectar a este lugar de manera remota. Y para poderme conectar de manera remota, se crea una conexión HTTPS para los desarrolladores en la cual se pueden conectar. Y eso se conoce como RPC. ¿Por qué? Porque la manera en la cual un usuario se puede comunicar con la blockchain es mediante un nodo. Y la manera en la que se pueden comunicar computadores en el día de hoy es mediante el sistema de comunicación HTTPS. Y eso se consigue mediante un RPC. Entonces, al momento de crear una red de nodos, se crean los diferentes canales de comunicación web para podernos conectar, que son los RPC. Ahora, generalmente esto queda privado, o sea, queda cerrado. Me toca decirle en la parte de puertos, hey, ábrame el puerto para poder comunicarme con ustedes y poder conectarme de mi billetera de MetaMask que está en mi celular o decirle a un amigo que está en otro país que se conecte. Entonces me toca decirle, listo, yo creé el canal de comunicación, pero hágalo público para que cualquiera pueda tener acceso a ese canal de comunicación. O en el caso de blockchain privadas, se conserva privado y se accede a la misma red. Entonces hay varias configuraciones que se pueden hacer dependiendo la necesidad. Y el último paso, despleguemos la blockchain en los nodos. ¿Cómo se hace? Avalanche, blockchain, deploy y el nombre de la blockchain. Me va a preguntar, ¿lo quieres desplegar en la red local que ya levantamos? ¿Lo quieres desplegar en una DevNet, en la red de prueba, en Fuji o en producción? En este caso vamos a levantarlo inicialmente en la red local para poder hacer pruebas, ver que todo funciona correcto y luego poder proceder a desplegarlo en una testnet y por último en mainnet. Y cuando le demos desplegar vamos a ver esto. Se empiezan a desplegar los contratos que les mencioné, los de los puentes de comunicación, teleporter. Se empieza a crear toda la configuración, todo el tema del ID y todo eso. Y ya está. Ya tenemos desplegada nuestra propia blockchain. Acá está toda la información, los canales de comunicación. Acá está en CodeSpace, se ve el link con el cual me puedo conectar desde cualquier lado. Y si ya abrimos los puertos, ya va a ser público. Es decir, desde mi computador me puedo conectar a la blockchain. La puedo agregar a mi MetaMask y voy a poder tener un token nativo. Token nativo que se llama ¿cómo? Summit L1, que fue el que creé. Y si les interesa aprender mucho más sobre esto, los invito a que escaneen este código y hagan los cursos que tenemos en la Academia de Avalanche, en los cuales van a poder aprender mucho más sobre todo esto. Amazing. Thank you very much. That was amazing. We do have some time for some questions because there's... Okay, I see the first hand. All right. Wait, one second.
Hola, buenos días. ¿Cuántos tokens se crean ahí cuando creaste la blockchain? Por defecto se crea una cantidad, creo que son como 1.000 millones o 1 millón, pero tú puedes definirlo. ¿Se puede como crear sin mintear ningún token y Sí, de ir hecho, si mintiendo de a quieren, poquitos, vamos a ver digamos? esto. Creo que se ve toda la pantalla. Perfecto. Podemos hacer cosas como esta. Voy a crear aquí Avalanche. Voy a copiar aquí. Uy, se cayó el internet. Bueno, yo aquí puedo configurarle directamente quién quiero que reciba los tokens y me va a preguntar quién los recibe, la dirección pública, y cuánto recibe, la cantidad que voy a mintear. Y yo puedo definirle adicional un precompilado que me va a preguntar, sino que coloqué por defecto. Pero cuando configuro manualmente, hay un precompilado que dice, ¿se va a poder mintear tokens en el futuro? Sí o no. En este caso, que no creo nada, puedo dejarla cerrada y digo, listo, vamos a crear tokens en el futuro. ¿Quién puede hacerlos? Siempre vamos a tener tres configuraciones. Un administrador, alguien que puede crear usuarios permitidos, los enable, para poder mintear nuevos tokens, y los usuarios permitidos. Se crean diferentes roles. Y si yo tengo, digamos, un token ya en el C-Chain y quisiera crear mi propio blockchain ahora, ¿y podría moverlos allí por Teleporter o qué? Ya hay un canal de comunicación más directo, bueno, es Interchain Transfer Protocol para transferir directamente tokens, pero el tema de transferirlo, hay que entender el concepto de cómo se transfiere un token de una red a otra. Un token no va a salir de la red, no es como yo lo mando directamente. Ya a nivel como de infraestructura, a nivel de lógica, lo que podemos configurar es un contrato administrador que bloquea los tokens en la red de origen, el C-Chain, y cuando recibimos un mensaje de confirmación de que los tokens están bloqueados en la red de origen C-Chain, se crean nuevos tokens o se liberan tokens para que entren en circulación en otra blockchain. Es como si tuviéramos un banco que capta dinero en una ciudad, por ejemplo en Argentina, los almacena el banco y da la posibilidad de que un usuario reciba euros en España, por ejemplo. Entonces, es entender ese concepto, no es que se manden directamente, sino que hay un canal de comunicación que se puede crear y que ya viene creado con Teleporter. Simplemente es mandar el mensaje o usar un contrato de la nueva tecnología que salió, que es para Interchain Transfer Protocol, un protocolo de comunicación entre cadenas para mandar tokens. El de Teleporter ya está desplegado, sería ese contrato. Pero Teleporter es para mandar datos específicos. Podemos mirar del Interchain, que ya es diferente. Hola, sí, acá, Ahora. Arthur. Son medio sencillas igual. Quiero saber cuántos nodos necesito para levantar una red, o sea, una blockchain, cuántos necesitaría. Y la otra es cómo aplico la parte del supply y cómo dejo, o sea, qué dejo de colateral o cómo sería esa parte, si me la podrías explicar. Listo, bueno, la parte de cuántos nodos necesitas, mínimamente se requieren 5 nodos. Aquí vamos a ver que cuando estamos desplegando, bueno, acá en la presentación, vamos a ver que cuando estamos desplegando se crean 5 nodos. Vamos a ver si lo puedo colocar más grande. Ahí está. Se crean 5 nodos. Localmente se crean en el puerto 9650, 52, 54, 56, pero X. Pero acá se crean 5 nodos sobre los cuales se va a desplegar la blockchain. Esa es la cantidad mínima inicial. Tú puedes tener más nodos, lo cual sería excelente porque aumenta la descentralización. En el caso de que no los tengas solamente tú, sino que lo tenga otra entidad. O si no quieras que esté descentralizado, pero por lo menos tendría la información más distribuida, que sería como el otro concepto en el caso de que sea una blockchain privada. Descentralización pública o distribución en el caso de que sea privada. Y para la otra pregunta, que es cómo generas ese colateral, eso es algo que tienes que preguntártelo como negocio. ¿Cómo puedo asegurar o brindar transparencia con base en los tokens que tengo? Por ejemplo, voy a crear una blockchain cuyo token nativo sea USDC. ¿Qué debería tener? Un contrato en alguna red específica en el cual estén almacenados estos USDC que se van a utilizar como colateral y generar informes, auditorías que demuestren que tengo esa misma cantidad de colateral que token de supply en una red X o una red que acabamos de crear, por ejemplo. Excelente. Alejo, siguiendo la pregunta, esos nodos que uno crea, los 5 mínimos, deben tener 2000 AVAX cada uno para poder hacer la validación. Con la nueva actualización de Avalanche, ok, el AVAX 9000, lo que yo entendí, que ya no es necesario. ¿Cómo se manejaría ahora este escenario? Listo. Este escenario ahora con la nueva actualización lo que va a permitir es que estos nodos
no tienen que tener los 2000 AVAX, es decir, no tienen que validar la red primaria. El tema de validar la red primaria va principalmente con el tema de la conexión o el tema de poder mandar mensajes entre una red u otra. Principalmente ese era como el principal concepto o el principal problema. Porque para entender un momento el concepto de cómo se envían transacciones directamente entre una red de origen y una red de destino, hay que comprender cómo es ese canal de comunicación. Imaginemos que yo estoy acá en una isla y hay otra persona en otra isla. Si yo mando un mensaje, ¿cómo puedo asegurar de que el receptor sepa que fui yo quien mandó el mensaje desde esta isla de origen? En este caso, lo que ocurre es que Avalanche funciona con una arquitectura de 3 cadenas. Hay una cadena que es la C-Chain, la que conocemos, y hay otra cadena que es la P-Chain y otra la X-Chain. Centrémonos en la P-Chain. La P-Chain a mí me gusta verla como ese registrador, como esa persona que tiene la información acerca de todos los DNI, acerca de todos los ciudadanos, es como ese gran gobierno que sabe todo sobre nosotros. Entonces la P-Chain tiene información acerca de quiénes viven en esta isla y quiénes viven en aquella isla. Con base en esa información va a determinar que si yo mando un mensaje, yo firmo el mensaje y el receptor va a poder validar que ese mensaje que yo firmé efectivamente viene de mí que vivo en esta isla y que lo firmaron y autorizaron los nodos de esta isla. Es decir, que se puede mandar el mensaje de un lado a otro porque se tiene una certeza matemática acerca del origen del mensaje cuando llega al destino. Entonces, el hecho de que los 5 nodos no tengan que validar la red primaria, ¿qué implicaciones va a tener? Que quien manda el mensaje tiene que tener una copia de mi red y de la otra red. Pero eso ya no estaría acá, sería para el relayer, quien se encarga de mandar el mensaje. El mensajero es que tienen que tener información de ambas redes para poder transmitir el mensaje o generar la confianza. Pero los nodos van a ser completamente independientes. No van a tener que depender ni validar otra red. Simplemente se encargan de su ecosistema y de hacer lo que tienen que hacer porque la P-Chain valida con las firmas del origen de que el mensaje sí se pudo mandar. Entonces, yo para crear una L1 de Avalanche, solo necesito tener 5 nodos, de repente con lo mínimo de inversión de cada nodo con la nueva actualización, y lo demás es transparente para el founder de este L1. Ya el tema, para entender bien el tema de la P-Chain, entiendo que es un gran orquestador, pero entendía que, como bien lo dices, se necesita, digamos, la cantidad de validadores para pasar el mensaje de tu L1 hacia la P-Chain o algo así. Pero es lo que no logro comprender, ya que estos validadores, estos nodos, al tener mínimo, no logro enlazar no sé si me dejo entender, no logro enlazar en qué momento la P-Chain actúa ahí. Es que la P-Chain no actúa como págueme los nodos o tengo que estar validando en otra red. Ya. No, porque el relayer es simplemente un mensajero. Es como la Ok. persona que está en un caballo en la era medieval y recibía el mensaje de un rey y lo manda a otro rey. O la persona que está en el delivery, que toma tu pedido y lo entrega en otro lado. Así nomás. Es independiente. Ok. Entonces son conceptos independientes. El hecho de validar una red, validar la red primaria, era para darle más fortaleza y descentralización. Ok. Pero hay una cantidad crítica de nodos, entonces ya no No es necesario. ya no es como tan necesario, correcto. Ok. Ya este tipo de soluciones, como van a ser más universales, que esa es la idea de Avalanche 9000, que cualquiera puede usar todo, la tecnología es abierta, Ajá. vamos a poder tener una mayor usabilidad de la tecnología. Entonces, el hecho de tener 5 nodos que no dependen de otra red genera una independencia. Excelente. Ya puedes tener tu ecosistema aislado, completamente privado, pero que la P-Chain sabe quiénes son los nodos. Ok. Y va a poder permitir en el futuro, en el caso de que lo requiera, una comunicación con otra red pública o otra red privada. Ok. Una segunda pregunta también complementando, porque estaba con la misma idea con las preguntas. El tema de los tokens, ¿ok? Si soy una L1, creo una L1, todavía no quiero tener liquidez, es decir, no quiero meterme en tema de liquidez, estar metiendo, para hacer un token que tenga un precio, tengo que meter liquid stake, no sé, tengo que meter plata en mi bolsillo. Ese token puede ser free, se puede manejar libremente sin un, digamos, Respaldo. sin un respaldo. Correcto. Ahí el tema es aplicado el tema de negocio. O sea, el problema principal acá es el negocio. Listo, yo voy a crear que no se pague gas o voy a crear un token que no tiene ningún valor real en el mercado. En ese caso, ¿quién recibe el token? Los nodos validadores. Si los nodos son míos y yo no quiero cobrar nada, no hay ningún problema. Pero si yo tengo que buscar empresas privadas que hagan las cosas, tienen que trabajar y tienen que ganar algo. Si yo les digo, hey, vea, yo a final de mes le voy a pasar $1000 a cada una, y ese token no tiene ningún valor en el mercado, no vale nada. Simplemente présteme poder computacional
bueno, véndame o alquílenme poder computacional a cambio de $1,000 mensuales. Entonces, el tema aquí es quién va a validar debe tener algún incentivo económico, porque te lo va a pedir. Nadie hace las cosas de gratis, entonces es entender que quien va a trabajar tiene que ganar algo a cambio. Sí, Awesome. crear una economía. Amazing. I think, okay. Amazing. Thank you very much.